Yo me acuerdo que tenía el hábito puesto, no de monja, el hábito puesto de apuntar el dedo hacia los demás. Antes de la conversión radical, antes de la llamada, antes de aceptar la llamada, yo me acuerdo que siempre pasaba el dedo a ese sacerdote, a esa monja, a ese líder, a esa persona, y buscaba los defectos en todos los demás. Y el proceso de discipulado, ¿a dónde va apuntado ese dedo? Hacia uno mismo. Oiga, qué lindo le tocó a los otros hablar de ven y sígueme. Y lo mío es de purificación. Oiga, pero Dios, para el proceso de cambiarte de pescador de peces a pescador de hombres, tiene que cambiar tu manera de pensar. Tiene que cambiar la manera que tú vives. Tú tienes que comenzar a pensar como Jesús y ver las cosas como Jesús los ve. Dejar de ver como antes apuntando el dedo. Y la forma que se hace eso en primer lugar es que te ves a ti mismo. Isaías lo hizo. Ay no, ching. Soy hombre impuro, de labios impuros. ¿Y qué sucede ahí en ese momento? Pues los ángeles vienen hacia él con brasas en la mano. Algo caliente, entiendo yo. Y que le toca los labios. ¿Se acuerdan que dijo, tengo labios impuros? Y va y que le queman los labios. No, pues no fue para tanto. No, buen chiste. ¿Cómo crees que me vas a estar quemando los labios? La purificación duele. Cuando tú tienes que mirar tu propia vida y tienes que mirar en tu propia vida donde hay cosas impuras y no sé si son tus manos, tus labios, tus ojos, tu cuerpo y otra parte que no voy a mencionar. Y ni queremos que el ángel vaya tocando por ahí, eso ha de doler. Pero en el proceso entonces de discipulado, lo primero que viene es la purificación. Y después podemos ver de la purificación viene el envío. Y en eso otros hermanos van a seguir platicándonos y predicándonos acerca del plan mayor de Dios, que es enviarnos como evangelizadores, predicadores, hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser discípulos y misioneros. Lo lindo es que Isaías entró en ese proceso, vio al Señor, fue purificado y después dice Dios, ¿a quién voy a enviar? Y Isaías dijo, pues heme aquí, pues ya estoy, envíame a mí, ya estoy listo. Esa es la meta. Cristo presente en la vida del discípulo. Muy fácil fue ese primer llamado, ven y sígueme. Y no sé si tan fácil es todo el proceso de purificación y de preparación para lo que Dios tiene preparado. Pero lo que te puedo garantizar es que vale mucho la pena y aunque va a ser difícil, Cristo está con nosotros. La purificación, pero también la instrucción, parte del discipulado es que tenemos que aprender a vivir distinto. Hay dos procesos sucediendo después del ven y sígueme. El primero es la purificación, diría yo, pero al mismo tiempo Dios nos va instruyendo. Y si vemos el ejemplo de los discípulos, ¿de qué forma los instruyó? Los acercó a Él, caminó con ellos, comió con ellos, abrió sus mentes, instruyéndoles profundamente en lo que Él estaba instruyendo a los demás en parábolas. Instruyó en el ejemplo, instruyó en el templo, en el tiempo que dedicó a ellos. Es decir, el tiempo de discipulado es un tiempo íntimo y muy cercano a Jesucristo, donde tú has dejado de vivir tu vida como un pescador inútil, no estoy mirando a nadie, y comienzas a prepararte para más. Este siguiente capítulo. En ese siguiente capítulo de las instrucciones que Jesús estaba dando, les puso ciertas pruebas a San Pedro en ese ejemplo. Había momentos donde todos estaban abandonando a Jesús y le pregunta a San Pedro en capítulo 6 de San Juan,
donde todos decían eso de que hablan de comer mi cuerpo y tomar mi sangre. Esa enseñanza es demasiado difícil, voy a dejarlos. Y voltea hacia Pedro y le dice, ¿y tú qué dices, Pedro? Pues ¿a dónde iré si tú tienes palabra de vida? Dice la contestación de Pedro. Es decir, en el proceso de instrucción, de discipulado, el Señor te va a poner las preguntas más difíciles y donde más te duele, donde más te dificulta contestar, cuando todos están abandonando la renovación carismática, Carisma en Misiones, donde todos están abandonando la iglesia, donde todos están criticando a los sacerdotes y todos dicen es demasiado difícil lo que proponen. ¿Y tú qué vas a contestar? A ver, voltea a la persona y pregúntale, ¿y tú qué vas a contestar? Cuando te es muy difícil, ¿qué es lo que tú vas a contestar? Yo me acuerdo en los principios del proceso de discipulado, lo que más a mí me costaba era dejar a mis hijos, eran chiquitos, de 5 años, 3 años y 1 año. Y yo conozco a muchas personas que dicen, ay sí, yo quiero servir al Señor, yo lo seguiré hasta la muerte. Y le digo, pues ven, ayúdame el sábado que tengo que predicar, ¿me puedes ayudar? Ah, no, no puedo porque mi esposo me va a invitar a comer. Ah, no, porque mi hijo me necesita. Ah, no, pero tendría que llegar antes de las 3 porque tú sabes que tengo que cocinar. Cuando es difícil, el Señor te va a preguntar, ¿y tú qué vas a decidir? ¿También me vas a dejar? Se cuenta en México acerca del compromiso. A ver si lo puedo decir bien. Se habla de un desayuno hecho de huevos y jamón. Y en ese desayuno están 2 animales involucrados. El pollo y el chanchito, el puerco. El pollo participa para hacerte llegar tu desayuno, y el puerco se compromete. Jesús te va a preguntar, como parte de ese discipulado, ¿a quién pareces? ¿Estás dispuesto a cooperar, a participar? ¿O a comprometer tu vida, a entregar tu vida, a seguir al Señor? El discipulado va a haber diferentes preguntas para contestar. Yo entendía eso y por eso me costó mucho trabajo aceptar la llamada, porque entiendo que no es algo que tú puedes reservar para los sábados o los domingos o cuando tú tienes tiempo, los martes de 3 a 5 o de cualquier hora. Yo entendí de que el discipulado, ahí está la enseñanza de que tú tienes que entregar tu vida, comprometer tu vida, cuesta lo que cuesta, hasta que llegas a la meta que es Jesucristo mismo. Les voy a contar algo. Estuve en el aeropuerto, bueno, estoy mucho tiempo en aeropuertos, como mi mamá también, yo creo. Y ahí estuve con un sacerdote, y en esa ocasión el sacerdote vio una visión en el aeropuerto mismo, imagínate. Y me dice, asustado el cura, me dice, ¿qué crees? Vas a estar fregadísima, me dice. Pero de lo más fregado que tú puedes imaginar. No, no te puedes imaginar lo fregado que tú vas a estar. No, pues qué, padre, ¿qué me estás diciendo? Ay, es todo lo que tú estás pensando y peor. Oiga, qué manera de animarme, padre, pero ¿cómo tú puedes decirme eso? No es verdad, vas a estar refregada. Entonces me quedé ahí un momentito y al final le dije, pero voy a estar de pie al final.